Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Un tema que recurrentemente en Encuentro hemos tocado, que es el tema del acoso en todas sus formas, pero nos vamos a enfocar en el acoso escolar. Y también nos referimos a él como bullying, ¿no? Como el término en inglés. Las ramificaciones que tiene, algunas terminan con la muerte, ya lo hemos cubierto en muchos casos, otras con un daño realmente profundo, no solo al individuo, sino al círculo inmediato. Entonces, para eso hay un corto que se llama Cómplices, que lo dirigió y lo guionó, si puedo inventar esa palabra, el neologismo. El guionista es Rubén Guindo Nova, que está con nosotros ahora desde Madrid. Vamos a hablar con él sobre el cortometraje. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo, invitarme a pasar un rato con vosotros. ¿Cuándo comienza en ti como persona el concepto de que existe el bullying como lo conocemos hoy? A ver, es un tema que siempre lo he tenido en la cabeza, pero realmente cuando me empieza a marcar de una manera un poco más profunda es cuando lo empieza a sufrir nuestra hermana pequeña. Nuestra hermana está sufriendo bullying desde los 10 a los 14 años. A ella le cuesta mucho empezar a hablarnos de ello y cuando nos lo empieza a contar o nos lo empieza a hacer saber, pues empezamos a darnos cuenta del dramatismo que tenía la situación y de lo que ella estaba sufriendo y de lo que le estaba costando hablar de ello. Así que ahora ahí fue cuando empecé un poco a tener conciencia claramente de la gravedad que puede llegar a tener el acoso escolar. Y cuando, pongámoslo en tiempo, el primer momento en que te enteras que tu hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Ariadna. Ariadna estaba sufriendo de bullying en el colegio. ¿En qué año fue? Pues aproximadamente en el 2012, aproximadamente, de 2012 a 2016, más o menos. Ok, y ella estaba en la escuela secundaria, es decir, en el periodo de edades, la adolescencia. De primaria a secundaria, eso es. Ok, hay algunas manifestaciones que evidentemente la persona que es el receptor del bullying manifiesta algunas señales y que tal vez si no prestamos atención no las vimos. ¿Te enteraste del hecho del bullying para con tu hermana cuando ella lo dijo o habías notado algunas señales y que tal vez no le diste demasiada importancia en ese momento? En este caso yo no lo pude ver de manera directa porque yo en ese momento yo no estaba viviendo con ella, entonces esos pequeños detalles a los que tú te refieres que suelen cambiar un poco la actitud o la personalidad, no los pude vivir de una manera directa, pero sí poco a poco veía que algo estaba cambiando en ella y fue cuando fui consciente, fue cuando ella nos lo hizo saber. Y además el contexto en ese momento, 2012-2013, es de una profunda crisis económica a nivel global. España particularmente golpeada fuertemente. La burbuja inmobiliaria ya había explotado. Había habido varios problemas que permeaban evidentemente en la sociedad en general. Y eso también es un elemento a tener en cuenta en la historia, ¿no? No era un buen momento ni económicamente ni socialmente. La sociedad española, sobre todo las clases medias y las clases bajas, lo estábamos pasando especialmente mal. Hay generaciones como la mía que prácticamente hemos vivido de crisis en crisis y seguimos con crisis y no sabemos cuándo parará esta eterna crisis. Pero sí, como intento expresar en el corto, muchas veces encima en las clases medias y bajas hay dramas sociales que suelen convivir entre ellos y la crisis económica suele ser un drama que suele convivir de la mano con el acoso escolar, porque suele ser uno digamos, de los factores clave que son relevantes para que una persona empiece a sufrir acoso escolar, que es la situación económica que viven sus padres. Y además, Rubén, ¿qué te parece el hecho de la inserción del concepto de redes sociales en esta historia?
yo tengo más de 50 años, cuando yo era adolescente no había redes sociales. Y la brecha que existía entre mis padres y yo era mucho menor de la que existe o existía probablemente en 2012 entre un padre y un adolescente, ¿no? Yo creo que esa brecha no para de crecer ya. O sea, y es algo que para mi opinión no va por buen camino. O sea, creo que como comentas, la inserción de las redes sociales hizo que saliera una nueva manera de acosar y de hacer daño, que es lo que conocemos como ciberbullying o ciberacoso, y lo que hacía era que la tortura o la manera de intentar hacer daño fuera constante, o sea, ya no se limitaba al horario lectivo, sino que podía durar 24 horas, 365 días. Y fue una de las cosas que mi hermana sufrió de lleno, lo que es el ciberacoso. Los grupos de WhatsApp, las redes sociales, fue algo muy dañino y que los jóvenes de ahora utilizan muy malintencionadamente. En el corto se refleja un vínculo cercano entre los padres de Ariadna y Ariadna, de cariño, de cercanía, de tolerancia, de consideración. Se ve por ambas partes. Ella sin querer que se preocupen los padres, típico de un chico que está recibiendo acoso, y los padres queriendo acercarse, sabiendo que es una etapa difícil de la vida. Es una ¿Era una chica particular en su adolescencia o era una adolescente común, típica, que iban a decir como todos? No, mi hermana era una chica particular, por muchos sentidos, además. Y justo cambió, digamos, desde de colegio, instituto, en uno de los peores momentos, que es cuando tenía 10 años, y los factores utilizados fueron en este caso el coeficiente intelectual, aunque suena un poco feo decirlo, pero era así. Mi hermana, digamos que era un poco más lista desde la media de la clase, Ah, venía bueno, venía con unas notas muy interesantes y luego pues el físico. Y fueron dos factores y luego que a mi hermana no le interesaban las cosas que en ese momento le interesaban a las niñas de ese día. A mi hermana no le apetecía, no le llamaba la atención maquillarse, le llamaba la atención la música en vez de otras cosas. Entonces, pues se juntaron varios factores que hacía que mi hermana no terminara de encajar en una sociedad como la que es hoy en día y la que era hace con, unos años ya. con todo lo que hemos visto en los últimos años, debido sobre todo a lo dramático del final de muchos, muertes, inclusive suicidios de jóvenes, las escuelas, digamos, los adultos, las instituciones, ahora prestan muchísima más atención a eso. En el corto se refleja como que la escuela en realidad no estaba equipada con las herramientas para detectar y resolver o ayudar a contener a ambas partes en esta situación. Lo lograste muy bien en el corto. ¿Cómo lo encaraste para... ¿Tuviste diálogo con el colegio, con los colegios, o realmente lo hiciste en forma espontánea? La verdad es que fue bastante de manera espontánea, pero sí hay partes del diálogo, de los diálogos del guión, del cortometraje, que están sacados de cosas que directamente me contó mi hermana pequeña. O sea, yo antes de tirarme al barro, digamos, para crear todo este proyecto y crear el guión, yo tuve varias charlas con mi hermana en las que quería que me contara todo lo que había vivido de manera explícita. O sea, necesitaba formarme lo máximo posible para hablar del tema con el mayor conocimiento. Y aunque saliera de manera espontánea, sí tenía claro unas bases y lo que quería contar. Y algo que sí me apetece comentar aquí es que yo no quería generalizar, yo no quiero generalizar. Yo estoy seguro que hay profesores, hay educadores, hay directores que quieren acabar con esta lacra. Estoy segurísimo y es obvio. Pero que hay muchos que ya bien sea por razones de tapar, por la imagen del centro educativo, por las razones que sea, se intenta tapar o se intenta quitar importancia y entonces pues eso me parecía bastante importante reseñarlo porque eso sigue pasando. A ti como persona, porque esto es en primera persona, porque le afectaba directamente a una familia, ¿no? A tu familia, a tu hermana. Y el hecho de plasmarlo en un cortometraje, de contar la historia,
¿Cómo te pegó emocionalmente? Me pegó duro. Fue complicado todo el proceso porque me daba mucho miedo el poder hacer que mi hermana se sintiera peor con esto, que lo reviviera más de la cuenta, que lo sufriera, que siguiera sufriendo. Pero lo que intentamos en todo momento fue transformar una experiencia negativa en energía positiva y quería que ella me ayudara también en ese proceso, a cómo hacerlo, cómo plantearlo. Y creo que al final una de las cosas que más orgulloso me siento de este proyecto es que a mi hermana creo que le ha ayudado mucho, porque le ha ayudado a hablar con menos vergüenza de lo que ella sufrió y hablar sin tapujos de todo esto, porque cree que el hablar de ello hace que quizás estemos evitando otros casos. Cuando pienso en el agresor también, el agresor en algún punto es víctima, porque el origen de esa conducta debe partir de algo traumático, debe partir de algún lado, ¿no? Es como el, el acosador sexual o el depredador sexual probablemente fue víctima en algún momento. ¿Cómo te cambió la percepción después de haber investigado tanto y después de haber hablado con tu hermana, el antes y el después con respecto al que genera el bullying? A mí me da bronca, por ejemplo, Rubén, en realidad mi reacción inmediata cuando veo o veía algo así era querer corregirlo y querer corregirlo desde la venganza aún, tengo que ser honesto, desde la venganza. Pero por ahí después nosotros cuando nos convertimos en adultos lo vemos desde otro punto de vista. ¿Cómo fue ese viaje en la mirada hacia el acosador? Hay que reconocer que cuesta mucho en todo este proceso no llevarse todo a un lado violento, porque a veces es complicado porque están haciendo daño a una persona que tú quieres y al final llega un momento que si las autoridades competentes no están haciendo lo que deben, pues al final como que ves que el único camino es la violencia, aunque suene un poco feo que lo es. Pero en todo momento intentamos desde toda la familia intentar solucionar esto por otros cauces. Y mira, algo que me llamó mucho la atención, que es lo que estabas comentando, no nos gustó nada en ningún momento la reacción de los padres de las personas que estaban siendo acosadores y acosadoras. No nos gustó la reacción, no me parece que fuera buena y te da que pensar que crees que algo está fallando en la sociedad a nivel general cuando tú le estás diciendo a un padre, mira, tu hija está haciendo esto, aquí tienes un audio, tienes una foto, tienes lo que sea. Mi hija no puede estar haciendo esto, mi hijo es imposible que haga esto. Sí, 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 te lo estoy enseñando. Y esa negación, esa sobreprotección de algo que es evidente, que te lo estoy enseñando, eso me hizo que pensar mucho y todo el rato te lleva a pensar lo que tú estás diciendo, que creo que todas las personas que acosan es porque vienen de algún tipo de trauma o de una educación que no es la correcta o de algún tipo de problema que supongo que en cada caso variará considerablemente. Claro, que puede ser no necesariamente relacionado con la familia, sino también con el contexto en que recibieron, si es que así fue, el acoso de ellos mismos. Pero lo importante es, como me decías, Rubén, al principio, que el objetivo era de hacer de una situación crítica, negativa y con efectos realmente trascendentales, hacer una construcción de algo que sea constructivo, formativo, etc. ¿La culminación es el corto? ¿Lo lograste? ¿Sientes adentro que lo lograste? Creo que sí, porque cuando estamos presentándolo ahora y estamos haciendo proyecciones, que estamos intentando trabajar mucho ahora con los jóvenes, con la juventud, llevándolo a institutos, a centros educativos de todo tipo, es muy bonito lo que pasa después de ver el corto, cuando charlamos un rato con la gente, lo que ve la gente, cómo lo siente, propios padres que dicen, joder, a lo mejor no estamos escuchando lo suficiente a nuestros hijos, chavales que dicen, joder, no quiero hacer esto nunca. O sea que creo que por lo menos he conseguido poner el tema encima de la mesa y que se pueda hablar de ello y que nos invite a la reflexión. O sea que en ese sentido creo que lo he conseguido. Y mirando escenas del corto, la interacción en el momento del acoso es
masiva, porque está rodeado en muchas oportunidades de muchos compañeros, intimidatorio y hasta físico. Tocarle el pelo, meterse en el espacio personal, aunque no haya contacto físico. ¿Cómo lograste ese concepto? ¿Cómo fue la construcción, la reconstrucción de esas imágenes a partir del relato? Pues yo tenía muy claro que no quería contar la historia de mi hermana. O sea, yo a Claro. raíz de la base quería contar otra historia. Y me junté con otra guionista, que es Nuria Cabezas. El guión lo hemos escrito entre los dos, porque quería que en todo momento la historia tuviera la percepción y la escritura de una mujer. O sea, porque es una historia de mujeres realmente. Y aunque yo lo quisiera dirigir porque era una historia muy especial y muy personal, tenía que tener todo el rato el punto de vista femenino. Eso lo tenía claro. Y entonces intentamos crear unos personajes y en todo momento tuvimos claro que no queríamos mostrar violencia explícita, porque no se ve en ningún momento en el cortometraje y de hecho tú lo que dices, se toca el pelo, puede ser cuando la cosa en el baño, que no se ve nada de lo que pasa, pero en el caso de mi hermana y en la mayoría de casos, la violencia que viven es muchísimo más dura que lo que se ve en el corto. Lo que pasa es que yo no vi la necesidad de mostrarlo, creía que no hacía falta. Para que realmente te dé que pensar, creo que no hacía falta mostrar esa violencia. Entonces, pues fue complicado el proceso e incluso el propio rodaje con los chavales, que se incomodaran entre ellos, la imagen del baño, el tocar el pelo. Había alguno de ellos que ya les ponía como en apuro personal tener que hacer eso. De hecho, algún chico dijo, yo no quiero hacer esto porque me siento mal y demás. O sea que en ese sentido creo que trabajé con buenas personas, porque solo de querer el momento de ficcionarlo ya les parecía como violento. O sea que digo, pues esta persona, si le parece violento esto, supongo que mucho más violento le parecerá hacerlo, y espero que no lo haga nunca. Yo personalmente fui testigo de situaciones similares, tal vez menos malicia, ¿no? Más desde la broma, pero que indirectamente provocaba el mismo efecto. Y cuando era adolescente, claro, hace más de 35 años, yo no recuerdo haberlo vivido como algo que podía ser traumático, ¿no? Eh, Yendo para atrás, ¿crees que en realidad se han acentuado este tipo de circunstancias y son más crueles los chicos hoy de lo que eran antes? Pues tengo mis dudas y no sabría qué contestarte a ciencia cierta, la verdad. Lo que sí creo que con el paso del tiempo y con la inserción de las redes sociales, de, de, de una sexualidad tan mal llevada y tan mal educada, creo que está tomando otros Claro. componentes que creo que son muy peligrosos, sobre todo el tema del componente sexual, el tema de grabar, el tema de colgarlo, el tema de hacer algo público. O sea que Claro. creo que antes tenía unos componentes que a lo mejor quizá podían ser igual de violentos o incluso más, no lo sé, pero creo que han tomado unos componentes que sobre todo es ese tema de hacerlo público. Eso hace mucho daño a las personas, el de te voy a hacer algo, te voy a humillar y encima voy a hacer que se entere todo el mundo. Y eso hace muchísimo daño en los jóvenes. Y las amenazas en particular, por ejemplo, si le dices a la directora a través de un papel, le voy a cortar el cuello a tu perrito. ¿Eso es verdadero o es ficción? No, esto es ficción. Esto es Ok, ficción, ok. pero de casos que había escuchado y que había leído. O sea, yo me informé de muchos casos, leí muchas historias, leí muchos historiales de chicos que hayan sufrido bullying, y entonces pues entre todas las personas pues intenté crear un relato, pero todo con cosas que están sacadas de la realidad. Sí. Ahora, nosotros, bueno, yo soy mayor, mucho mayor que vos, pero nosotros, yo recuerdo en la escuela secundaria, a la edad de tus personajes, no estaba sexualizado todo como lo está hoy, ¿no? Nosotros, por supuesto, se hablaba, se hacían algunas cosas, pero el chico de 13 años se veía como un chico de 13 años. Si en el siglo XXI
ir a una escuela secundaria, un chico de 15 años podía verse como un tipo de 25 años. Lo mismo con las mujeres. ¿No lo viste? ¿No lo notaste? Es que ahora estamos viviendo una época de hipersexualización, sobre todo en el ámbito femenino. Yo creo que por el tema de la sociedad, de hacia dónde está llevando, y creo que ahí está influyendo muy negativamente el tema de las redes sociales. Y yo no lo consigo entender, pero creo que la gente está perdiendo su infancia por intentar ser algo que no son en ese momento, y incluso se están perdiendo de disfrutar unos momentos muy bonitos que puede ser tu infancia y tu adolescencia, queriendo ser cosas que no corresponden a esa edad. Pero esto es mi punto de vista, seguramente cada persona tenga otro, pero veo que la hipersexualización de la sociedad es muy dañina. Entonces podemos decir que Cómplices está escrito y presentado, producido, sobre la base de situaciones y conversaciones reales, con situaciones ficticias también para ilustrarlo, con la intensidad de la música y los planos, ¿no? Los planos de la cámara que también le dan muchísima intensidad al tema y muestran la normalización del acoso y otras situaciones contextuales que mencionamos, por ejemplo, la situación económica, la burbuja inmobiliaria en ese momento en España, y le quiero agregar un componente más, el machismo. ¿Cómo lo manifestaste? Es que el machismo está presente prácticamente en toda la historia de Cómplices, porque creo que todo esto tiene una base de machismo, toda esta historia, incluso mucho del bullying y del acoso escolar que se sufre y que sufren las mujeres, está ya basado y construido en una sociedad patriarcal, machista de base, que va causando todo esto. Entonces yo lo intenté notar, lo intenté plasmar prácticamente en todos los ámbitos, tanto en el ámbito juvenil de los chavales como en el ámbito familiar, con la figura del tío, del hermano del padre. Que esto, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que sufrió mi hermana. Lo que pasa es que es un tema tan tabú en la sociedad, lo que es el acoso dentro del ámbito familiar, que quería hablar de ello, porque, Claro. hostia, las estadísticas son muy dramáticas en ese sentido, y creo que es algo que es muy duro y que tiene que ser muy duro de gestionar para una chica de 14 años, esa especie de juego que no sabes si es un juego, si es una broma, si es verdad, si no es verdad, con un componente machista, muy machista en la mayoría de las veces, machismo normalizado en todos los ámbitos, y me apetecía mucho mostrarlo. Y una cosa que me parece muy curiosa es que todas las proyecciones que hemos hecho, en todas las chicas que lo han visto me han dicho que han vivido situaciones muy parecidas a la que han vivido con la que se ve en el tío con la furgoneta, que han vivido esa situación, o si no así, muy parecida, que se han visto muy reflejadas. Y eso me ha dado mucho que pensar. Claro, deja la puerta abierta, ¿no? Ese tipo de planteos abren la puerta para pensar y para cambiar hábitos, porque esto no va a pasar de un día para el otro, pero sí, hoy esos chicos son hijos, adolescentes, estudiantes, pero mañana van a ser padres, tíos, van a estar en esas posiciones. Rubén, encantadísimo con la charla. Si hay alguien que está interesado en este momento en ver la conversación y dicen, ay, lo quiero ver, ¿cómo pueden acceder al material? Vale, de momento Cómplices está en fase de distribución. Estamos en plena época de festivales, presentándonos a festivales, haciendo proyecciones, pero de momento no está abierto al público. Pues supongo yo que a lo mejor dentro de un año, cuando acabemos todo el periodo de festivales, pues ya se podrá ver. Podéis acceder a tener toda la información del cortometraje a través de nuestra página web, que es Cómplices Synapsis Films, que es la productora, y a través de ahí podéis seguir todos nuestros avances, y en las redes sociales del cortometraje. Y de momento pues lo que seguimos es intentando que el mensaje llegue al máximo público posible. Perfecto. Si van a Google o a cualquier buscador, ponen Rubén Guindo Nova Cómplices y ahí van a encontrar no solo artículos, sino los links, también el trailer, ¿no? Que está en Eso YouTube y que es impactante. Rubén Guindo Nova, director y guionista de Cómplices. Buenas tardes, gracias por compartir tu historia y muchísima suerte con el producto.
Muchísimas gracias por regalarme este rato, Guillermo, y ha sido un placer. A cuidarse mucho. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos en esta edición de Encuentro Digital CNN. Soy Guillermo Arduino. Se quedan pensando en este tema, me imagino. Hasta la próxima.